Estados Unidos, Sí. los primeros negros emancipados fueron en Haití. Sí. Y sin Haití no es posible ¿Cómo es pensar. posible que estos negros le hayan Claro. proclamado la libertad? ¿No están poniendo Ahora, eso? lo que no le podemos perdonar ¿Y este a mal Haití ejemplo? es que toda esa influencia y los códigos, ¿usted sabe lo que hizo Haití aquí? Que creó condiciones desiguales. A Ahora, propósito, doctor, discúlpeme un segundito. Sí, sí, sí. Eso no es tan bueno, Sí. porque lo que los haitianos hicieron fue que pelearon en contra de los franceses, se liberaron, pero cuando vinieron aquí querían convertir a los dominicanos en sus esclavos. Bienvenidos a una entrega más del Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Bendiciones para cada uno de ustedes. Programas especiales, conversaciones a profundidad, cuando se conjuga el conocimiento, la sapiencia y el compromiso con la patria. El resultado no puede ser otro que descodificar esas grandes verdades que nos conducen a la construcción de una mejor nación. A veces desaprendiendo para aprender, otras veces negando lo que conocemos para llegar a conclusiones tan inciertas como retadoras a lo que creemos que es la verdad. Y yo solo sé que no soy dueño de la verdad, pero tengo a mi lado a una persona que construye argumentos para convencer a justicieros de la justicia a impartir justicia, muchas veces sabiendo que las decisiones que toman no son justas. Maestro. Gracias, bienvenido. Doctor. De nuevo aquí donde la verdad se revela. Pero mire, me gusta hacer cosas a través de interlocutores como usted. Hice esa intro diferente y como que me inspiré. Es como si tuviéramos un público especial. Lo tenemos. Bienvenido a su casa. Gracias, sí, de nuevo. De nuevo, y siempre es un privilegio. Te voy a hacer una recomendación. Por favor. Sobre esta mesa que no se ve en cámara, hay unos libros muy apetecibles. Se afirma, yo soy abogado, que la calidad de la biblioteca de un abogado se mide por el tipo de libro que se haya robado. En consecuencia, te pido que me pongas una vigilancia. Yo le concedo el derecho a que hurte cualquiera de esas obras a breve del conocimiento, pero que lo devuelva. Tú sabes que aquí hay alguien que dice que este es una persona que consideraba psiquiatra, el hermano de Freddy Veragoico. Él decía, este es un país de gente bruta, de gente tan iletrada, que se mete en una biblioteca y no se roban un solo libro. Hermano Cándido Simón, estamos en el mes de la patria, estamos despidiendo un mes especial, debería celebrarse siempre, pero cada vez más también, y por ahí quiero empezar, los dominicanos somos menos conscientes del valor que tiene la soberanía, la independencia, los símbolos patrios, y eso es quizás parte de una nueva cultura, de esa modernidad líquida que nos lleva incluso a desintegrar lo que nos hace seres humanos especiales y únicos, el arraigo a un territorio, a una población, a un conjunto de usos, costumbres y valores que son la fuente primaria, dicho sea de paso, del derecho, Claro. De donde emergen esas leyes que terminan evocando una representación de un consenso social, y pareciera que cada vez más estamos teniendo un derecho al olvido acelerado en nuestra sociedad. ¿Cómo valora usted los nuevos tiempos? ¿Se trata de una desintegración de los valores de una nueva civilización o de la reescritura de valores distintos de los tiempos que vivimos? Mira que es que los valores evolucionan, porque evolucionan con la sociedad. Y yo pienso que estamos evolucionando. Yo no sé si hacia un túnel, que dicen que al final del túnel hay luz, a menos que sea un tren que venga en vía contraria. Pero el punto es que yo pienso que estamos cambiando, los valores están cambiando y estamos evolucionando. ¿Hacia dónde? Esperemos a ver qué sucede. Pero además hay otra cosa, es que nosotros, el concepto de patria que nos enseñaron, que nos desenseñaron en las escuelas, es muy light, era titular. Es más, para ponértelo más simple, bueno, se afirma que el que no conoce su historia podría cometer el error de repetirla. Y a nosotros no nos enseñaron historia. A nosotros nos narraron anécdotas. Los historiadores tradicionales. Escrita por los vencedores.
Tú sabes que quien escribe la historia usualmente es el vencedor, y resulta que los vencedores en la construcción de esta nación fueron los españoles. Consecuentemente la historia la escribieron los españoles o los pro-españoles. Consecuentemente, fíjate que los invasores fueron los españoles aquí. Invadieron, y de hecho hubo resistencia, que era la famosa conflicto del Golfo de las Flechas, en que dicho de manera muy sencilla, los españoles estaban cambiando espejitos por oro a los aborígenes. Estos se dieron cuenta que no eran tan estúpidos como pensaban y tuvieron una primera confrontación. Y los españoles se impusieron. Entonces eso es invasión. Eso es invasión. Eso no es conquista. Eso por una parte. Y por otra parte, pero los españoles que escribieron la historia dominicana, si eso es historia, o los pro-españoles, le llaman madre patria y le llaman invasión haitiana. Yo espero que tengamos la oportunidad de compartir aquí lo que he desaprendido, releyendo lo que nos mostraron en las escuelas, que era una cosa muy pesada, difícil. Nos la ponían como tarea, tú ves, como que si fuera el café amargo, que realmente es un jarabe. El café sin azúcar es un jarabe. Pues así nos ponían a leer y no nos enseñaban a razonar. Te debo confesar que muchos años después, cuando ingresé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, agradezco que nos dieran el bachillerato en 2 semestres. Nos resumieron, qué sé yo, algunos 20 años, 12 o 15 años de estudios en 2 semestres, bien apretado, en el colegio universitario. Y ahí yo leí a Juan Bosch, ahí yo leí, Franklin Franco, y Roberto Casá, que no escribió, pero era un hombre con una filosofía de la historia muy disruptiva. Y ahí comencé a reaprender. Ahí me di cuenta que había desaprendido. Por eso yo espero que nos comprendan, que me comprendan cuando yo diga que Duarte no era antihaitiano. Que Duarte no era antihaitiano, doctor. Te lo estoy diciendo porque, y lo estoy poniendo muy directo, te lo estoy diciendo porque uno de los mitos que han construido es que ese Duarte, que yo digo que no era el padre de la patria, sino el apóstol de la patria. Vamos a clasificarlo porque hay que seleccionar. Apóstol de la patria. Y lo han presentado ahora como si él alguna vez hubiese tenido una confrontación contra los haitianos. Cuando Duarte dijo, la patria ha de ser libre de toda potencia extranjera, no se refería a Haití, porque Haití no era una potencia, se refería a Francia y España. ¿Tú ves? Pero sin embargo nos ponen esto como que Juan Pablo Duarte se refería a la confrontación haitiana, que los haitianos no se opusieron a la separación de 1844, que no fue una independencia sino una separación. Estoy poniéndote los titulares para que lo compliquemos, sino una separación, que son cosas. Vamos, lo está facilitando. Sí. Entonces, esos son de los mitos que nos han construido. Uno de los mitos es que Juan Pablo Duarte era un hombre mítico o místico, o sea, suprahumano. Duarte era masón. La masonería tiene mucho que ver con el misticismo, con los símbolos. Sí, pero el punto es, pero era un humano. Pero no era etéreo. Se deprimía y se enamoraba. Se enamoraba Duarte, era muy enamorado. Era músico, tocaba guitarra. Sí, filósofo, ¿cómo se llama? Esgrima. Pero no, Rosa dice que no se le conoció nunca a una novia. Bueno, estaba muy entregado quizás a la patria. Dice Rosa, su hermana, que fue la que escribió los apuntes de su biografía, que una vez encontró, creo que una flor, un anillo en un libro, y ella asumió que él tenía una persona de quien estaba enamorado, pero no se le conoció, como a Mella, por ejemplo. Va a doler lo que voy a decir, pero Mella tuvo 14 muchachos. 14 hijos. Sí, y Sánchez, que no ha sido valorado adecuadamente, su condición de patriota. Sánchez tuvo 12. No estoy diciendo que eso estuviera bien, ni estoy diciendo que estuviera mal que Duarte no tuviera hijos, ni tampoco se le reconociera una relación afectiva con una pareja,
Pero en una ocasión, cuando ellos iban a salir, cuando le dijeron ya salgan del país, porque Santana tomó la decisión de arrestarlos o fusilarlos. Entonces Sánchez le decía, no salgamos, echemos la lucha desde aquí. Después de la separación de 1844, porque los haitianos no le hicieron resistencia a la separación el 27 de septiembre de 1844. Aquí solo se hizo un disparo, que fue el trabucazo de que Mella dice a alguien que se le escapó el disparo. Entonces, pero no le quitemos mérito. No, pero tranquilo. Pero bueno, el que Mella disparó desde la Puerta de la Misericordia, que si tú te pones en la Puerta de la Misericordia, en la Palo Hincado, verás que la Puerta del Conde le quedaba muy cerca, porque en esa ocasión Ciudad Nueva no existía. Sí, eso era terreno yermo, se veía una puerta de una puerta a la otra. Y en ese momento, quien levanta la bandera de la República es Francisco de Rosario Sánchez. Y es Francisco bueno, de Rosario la convocatoria, Sánchez, dice la historia y la crónica, ellos esperaban que fuera una convocatoria masiva, se tenía mucha resistencia, mucho nerviosismo, habían regado panfletos, recordemos que no se podía convocar abiertamente, había un control estricto de las tropas haitianas, pero cuando fue un acto de valentía. Pero me quiero devolver 2 pasos atrás, porque he ido registrando... Pero retén sí, pero que no hubo resistencia militar. Militar, exactamente, en ese momento, pero obviamente después el pueblo se sumó, y fue simbólico del trabucazo, pero Duarte no es el padre de la patria, ha dicho usted, doctor, es el apóstol. Entonces, ¿cuál es la diferencia en su concepción de quitarle el mérito a Duarte de padre de la patria y de dónde viene esa teoría y cómo podemos abrazarla, discutirla, debatirla? Es que yo lo que estoy es elevándolo de categoría. No estoy reduciéndolo ni negándolo. Estoy elevándolo de categoría porque a pesar de que lo considero como una persona humana, como lo fue Jesucristo, que dice Dan Brown, que interpretando el cuadro de la Santa Cena, al lado de Jesucristo estaba una señora llamada María Magdalena, que dice Dan Brown, que copiado de esa obra de Leonardo da Vinci, interpretando los códigos que la misma contiene, dice él que era su compañera, María Magdalena, y que era uno de los apóstoles. En ese sentido, yo digo que Duarte, más que padre de la patria, atención, no he dicho que no sea uno de los padres, estoy diciendo que tiene una categoría superior a padre de la patria, pero cuando tú revisas la impronta de los aportes de Duarte a la separación y lo mides, por ejemplo, con los aportes de Sánchez a la separación, evidentemente que Sánchez tiene un papel más protagónico en ese momento. Ejemplo, cuando se funda la Trinitaria, Duarte es el de la idea y el hombre de consenso, porque no era confrontativo, el hombre de consenso, y logra juntar gente de clase media y alta. Sánchez estaba invitado, lo que pasa es que Sánchez estaba en una misión en ese momento y no pudo participar. Los antisanchistas o los pro-españoles, que Duarte era hijo de 2 españoles. Pero le dieron la oportunidad de firmar, como quiera. Ya verás, dicen que Sánchez no es fundador de la Trinitaria. Sí lo es. Lo que pasa es que en el momento de la reunión de 1838 no participó. Pero cuando Duarte sale de la República hacia Venezuela, en manos de quien deja la dirección de la Trinitaria es en Sánchez. Era el político, el tipo habilidoso, que tenía ese gran liderazgo. En consecuencia, yo digo, no hay que restarle méritos a Duarte, pero tampoco hay que reducir la participación de Sánchez a un segundo plano. Por eso prefiero movilizar a Duarte a la categoría superior de apóstol, de ideólogo, y dejar a Sánchez. Y no me declino por Mella en la categoría de padre de la patria. Cuando usted habla en otro aspecto de separación y no de independencia, ¿cuál es la diferencia? Es que hay un documento que lo dice. Es que hay un documento, fíjate que las atiende. La independencia se proclama, la separación, la proclama formalmente Sánchez, que se desplazan desde la Trinitaria, que está ahí donde está en la Noel, hacia la Puerta del Conde, dan la señal, y entonces Mella, había algunas personas con inseguridad, y Mella lanza el trabucazo, que era un trabuco de un solo disparo. Si no se disparaba, se trancaba, se complicaba todo. Y entonces Sánchez levanta la bandera
que entre otras la confeccionó su tía María Trinidad, la levanta y proclama la separación. Dice: Dios, patria y libertad, viva la República Dominicana, viva Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte en ese momento estaba en Venezuela. Ya, pero le reconocen los méritos. Ahora, ¿quién es que... Pero cuando dice Sánchez, viva Juan Pablo Duarte, sí, lo está asumiendo que en vida, antes de consumarse todo esto, doctor, ya la categoría de líder se la estaban dando ellos mismos antes de tener el resultado, de si iba a funcionar o no, de si lo iban a fusilar o no. Bueno, yo diría de ideólogo. Es decir, sí, pero porque déjame decir una cosa. Pero de líder, porque cuando usted dice que viva Juan Pablo Duarte. Mira, el de la idea no necesariamente es que liderea no es que ejecuta, pero los generales no van, usted lo sabe. Ya. Los generales no van a la guerra, y son los que se llevan los lauros. El general está en una carta planificando. ¿Usted ha visto los generales caídos? ¿Usted ha visto generales caídos? No me provoques, pero vamos a hacer esto. Sí. No me provoques. No, yo lo provoco con su permiso, lo provoco. Ahí, siéntase con la libertad. En el escenario siguiente, a Simón Bolívar. Sí. Simón Bolívar, ponlo ahí. Que se afirma que en caballo dio el equivalente a 3 vueltas al mundo, pero obviamente en América Latina. El constructor de la República Latinoamericana. ¿Tú ves? Ese libertador a punta de lanza. Mídelo. Es decir, que lo que usted quiere decir es que la categoría histórica de un hombre que fue, que luchó, que recorrió, como Bolívar, no es la de Duarte, porque Duarte fue el ideólogo y estuvo de turismo en Venezuela mientras los demás se estaban matando aquí. No, pero lo estoy diciendo, le estoy preguntando yo, lo estoy provocando. Tú le estás echando los patrioteros encima, que no es lo mismo que patriotas, porque hay gente ahí proclamando el Duarte antihaitiano, que nunca fue antihaitiano. Pero que a usted le gusta complicar las cosas. No soy yo que lo digo, son ellos mismos. Es decir, que ahora usted está diciendo que Duarte tampoco era antihaitiano. Pero sí pro-dominicano. Márcame la página. Esas personas que andan ahí proclamando y diciendo... Se le ve enfriar el cafecito. Utilizando pancartas contra los haitianos pobres. Los haitianos pobres, los agricultores, esos que viven ahí en Ciudad Juan Bosch. No estoy diciendo que contra los ricos que viven por aquí, por esta zona, los caucásicos y libaneses nacidos en Haití, no hay confrontación. Eso no van a coger para la frontera si se llama una reyerta allí y un conflicto armado. Afirma que no. Pero lo que importa es que mira esto. El punto a donde voy es al punto siguiente. Yo digo, Duarte fue el de la idea, el del concepto. Duarte estuvo en Europa y lo llevaron en un jet privado. Me voy a explicar, cuando eso no existían los jets. Pero cuando tú vas en una goleta privada enviado por tu papá, que tenía todo el dinero del mundo, y al ver las ideas que tenía este muchacho, lo mandó a estudiar a Europa, pasó por Estados Unidos, fue a Francia, fue a Inglaterra y en España, y en Francia en ese momento estaban las ideas más revolucionarias de la República, que era la Revolución Francesa. Bueno, en Estados Unidos estaba Quincy Adams. Sí, y él estuvo en Estados Unidos también. Sí, pero ahora le digo, en España estaban los fueros de Cataluña. Pero él trajo las ideas liberales de Cádiz, que en el momento de la Constitución eran ligeramente conservadoras, eran más conservadoras. Sí, él trajo ideas más, vamos a decir así, más prudentes, pero fue el de la idea, trajo esas ideas de por allí, y entonces formó aquí la Trinitaria, convocó, logró ese consenso, pero yo digo, el líder del momentum, de la ejecución, de la separación, fue Sánchez. ¿Por qué separación y no independencia? Porque mira, estamos en el 27 de septiembre de 1844. Unos días antes, un mes y algo antes, el 16 de enero de ese mismo año, de la pluma de Sánchez se escribió el proyecto de separación de la parte oeste de la isla, que es esta parte, y la otra, aquella es la parte este de la isla, que es la separación de Haití, porque era una sola isla, y esa era una sola isla porque en 1895, como consecuencia de un acuerdo entre Francia, que era la propietaria de lo que es hoy Haití, y España, que era propietaria de esta zona, llegaron a un acuerdo, un tratado, y tú de esto sabes, mediante el cual
España le entregaba esta parte de la isla a Francia como botín de guerra por aquella famosa guerra de los 6 años entre Francia y España. Como botín de guerra lo entregaron, o sea, los españoles. Y cuando usted Louverture, que no era lo que es haitiano hoy, sino que era un general francés, y además de eso era el gobernador de aquella parte de la isla, en el nombre del gobierno de Francia, viene aquí, lo que hace es tomar posesión en nombre de Francia. Es decir, ahí no hubo una invasión en aquella época, sino una toma de posesión, me explico breve, en nombre de Francia, que no fue Haití. Luego él se le rebeló a Francia. En 1802 entonces provoca la revolución, incentiva la revolución que se da en 1802-1804, que ya lo había matado. Lo que importa es que él era un funcionario francés y toma posesión en nombre de Francia en virtud de un tratado, de un acuerdo entre España, que era dueña de este lado, que fue la que trajeron la esclavitud aquí, y esa parte de la isla que era francés. En consecuencia, cuando tú, por ejemplo, para que se entienda, vendes un inmueble y yo te lo compro, y Natalie, uno de los compañeros, es el inquilino, y yo vengo y tomo posesión del inmueble que compré mediante un contrato que hicimos. Yo no invadí el inmueble, ¿te das cuenta? Yo no te estoy desalojando. Y entonces le dijeron a los franceses, se proclama la libertad. Ahora bien, el que quiera mantenerse aquí, porque los españoles eran esclavistas, incluso los franciscanos que eran católicos eran esclavistas. Fue contra ellos que de Vitoria y el padre Montesinos hicieron la proclama del tema de la esclavitud de los aborígenes, pero eso es otro tema. Ellos llegan aquí y toman posesión. Eso no es invasión, hermano. Doctor, es una toma de... Ahora bien. Lo que pasa es, si me lo permite, que usted está haciendo, tómese el cafecito, usted está haciendo un razonamiento interesantísimo, pero vamos a tomar el mismo ejemplo suyo de la propiedad. Esa propiedad, para que sea mía y yo poder cedérsela, tiene que estar en calidad de ser transferida. Para que esté en calidad de ser transferida, yo tengo que tener un derecho titular. Ese derecho es una matrícula, es un documento que me da a mí esa categoría de propietario. La nación en ese momento no había sido constituida, pero sí había un sentimiento emergente en el cual los nativos, desde los aborígenes y los taínos, que eran los verdaderos titulares del derecho de este territorio, fueron aniquilados, asesinados, y su descendencia por los españoles. Entonces, esa transacción que se da entre las potencias, España, Inglaterra, Estados Unidos, China, Italia, que evidentemente ya venía, España le libró la guerra, le declaró Inglaterra, los ingleses. Entonces venían peleando en los mares, en las transacciones, en los mercados. Bueno, Montecristi y Puerto Plata, mucha gente no sabe que fue el primer puerto libre del continente. Es decir, donde estaban todas las guerras declaradas, donde venían a hacer operaciones comerciales, eran la novia del Atlántico, en los corsarios y todo esto. Pero aquí no se dio un derecho titular a nadie. Las transacciones las hizo España con Francia, igualito que como se sentaron entonces, y hay que ponerlo en contexto, porque Cuba no era una isla, no era un territorio que le pertenecía a Estados Unidos. Cuba se liberó en la guerra civil de España, pero Puerto Rico no era estadounidense, también era española. Entonces ese canje que se dio, ese negocio entre yo te entrego Puerto Rico, Estados Unidos, pues yo te entrego Cuba, pero yo entonces ahora negocio el territorio de República Dominicana y Saint-Domingue. Entonces se da una independencia cuando la gesta patria declara que este territorio le pertenece a los pobladores que no son españoles, ni franceses, ni ingleses, y los haitianos que no son haitianos, que ellos siempre se reconocieron la parte de Haití francesa, hasta que los negros que son esclavizados de origen africano se levantan y matan a todos los blancos, incluyendo los haitianos blancos, que eran una gran mayoría. Y por eso no hay un país, una nación más racista que Haití, porque en Haití asesinaron y mataron a
o los haitianos más puros por ser de tez blanca. Lo que nunca ha hecho un dominicano lo hizo Haití. Entonces yo quiero que usted me diga... Mira, lo que fue un error histórico. Ahora, Sí, a donde voy es a esto. Pero ¿cómo usted ahora me rebate eso, mira, doctor? en ese... No tenemos puntos de vista encontrados. Estoy simplemente narrando unas situaciones específicas. Mira, entre los aborígenes... y como esto es una conversación, sí, claro. Mira, pedirle disculpas también a usted porque me salgo del rol de entrevistador para poder llevarlo a una conversación. Es que los aborígenes nunca tuvieron sentimientos pro españoles. Fueron reventados. Así es. Es más, la reyerta de Enriquillo es el último reducto de resistencia a los españoles, que fue formado por españoles. O sea, lo que te dice a ti que no hay un sentimiento pro español, por una parte. Pero vamos al punto que importa ahora, que es cuando llega Boyer, en 1822. Ya, que hay cuando hablan de la invasión haitiana, porque ya ahí son haitianos. Hay una teoría de la... No, mira, dos cosas. A España invade aquí y Francia invade en aquella parte del territorio, que eran potencias. Es contra esa potencia que Duarte se pronuncia posteriormente. Entonces, ¿quién le entrega propiedad de certificado de título de estas tierras a España? Que los posesionarios eran los aborígenes. Yo prefiero decir los aborígenes, que son incluso, se afirma que son oriundos del área del Orinoco de Venezuela, porque taíno no era una raza, era una cultura. Lo que importa retener es quiénes estaban aquí en posesión, esas personas. Cuando llegan los españoles, tú sabes que el esposo de la reina era católico inquisidor, y la iglesia católica tenía Fernando de Aragón. Tenía una alta oportunista. Se casó con ella para el Reino Unido. Ya después te explico eso. Porque la rica era ella. Sí, pero le sumó los judíos, porque lo que financiaron el proyecto fue Miguel de Santangel. Sí, no fue de que la joya de la... No. Han contado una historia barata. Eso es parte de la reina Isabel vendió su prenda. No, un judío financió el proyecto y los judíos han estado siempre detrás del poder. Que Cristóbal Colón... Miguel de Santangel. Que Cristóbal Colón tenía origen italiano-judío. Totalmente. O sea, esa fue su clave. Cristóbal Colón no era español. Esas son de las cosas que era italiano. Lo que importa es retener. Inmigrante de España. Sí, genovés. Lo que importa retener es de Génova africano. Lo que importa retener todo eso es que cuando ellos llegan aquí, dicen, ¿y ahora? ¿Cómo nos apropiamos de esto? Se hablaron con el Papa y el Papa le metió una bula. Declararon en nombre de Dios propietario de esta parte de la isla. Eso es lo que explica por qué España después hace el can. Señores, es una usurpación. Eso se llama cogerse lo ajeno. Sí. En palabras más sencillas. Lo que importa es retener ahora bien. Pasa esa etapa. Los españoles, cuando Francia le ordena, hace el acuerdo con ellos para entregar esta parte de la isla como botín de guerra a los franceses España, los españoles que estaban aquí, que eran esclavistas, no querían entregar. Razón por la cual tiene el rey que enviarle, o la reina, el rey la vera, tuvieron la corona es la palabra, que enviarle un emisario a los españoles que estaban aquí, ordenándole que le entregaran a Francia en las manos de Toussaint Louverture. Y Toussaint Louverture entonces hace el envío y viene y toma posesión. Premisa 1. Lo otro es ya 1822, cuando viene Boyer. Hay una teoría que no es pacífica. Yo comparto el criterio de que Boyer lo que hizo fue venir a retomar con aquel tratado lo que en 1795 se había acordado con Francia, porque cuando ellos se separan, ellos hicieron una independencia de Francia. Bueno, es de Francia con todos los aláteres, y asumían que esta parte le correspondía. Pues déjame decirte una cosa importante. Los haitianos sí se independizaron de Francia, pero los dominicanos no, dominicanos no se separaron. Incluso fíjate que lo hicieron a punta de lanza en el momento, pero fíjate que... Doctor, usted está caminando en un campo minado. Sí, lo sé. Fíjate que... Cuidado con la mina que le explota. Espérate. ¿Sabe qué hicieron? Ustedes son de los bloqueos económicos que hace Donald Trump, que oye, me te voy a sancionar económicamente si tú no me respetas, si tú no coges mi orden. Eso lo instauraron los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Francia y Alemania. Francia, Alemania y Estados Unidos. Entonces, bloquearon Haití.
lo bloquearon con la independencia y no podía negociar con nadie, ni siquiera con esta parte de la isla. ¿Y sabes qué? Entonces le dijeron, bueno, si tú me pagas un dinerito, nosotros te levantamos el bloqueo. Eso explica por qué Francia tiene que buscar un dinero prestado en Estados Unidos con empresarios, Haití, en Estados Unidos de empresarios privados, en Alemania y en Francia. Y hasta los otros días estaban pagando esa deuda. En parte eso es para poderles reconocer la independencia, porque no se la quieren reconocer a pesar de que la lograron. Es un tema. 1822. Boyer, estábamos en el periodo de la España boba. Francia se había llevado todo el oro, aniquilado todos los aborígenes, ya, España, y nos suelta en banda. Aquí se estaba pasando hambre, literalmente. Vivíamos en el situado. Las 3 colonias o islas más prósperas del momento, que eran industriales azucareras, eran Haití, que teníamos ingenios azucareros, Puerto Rico y Cuba. Consecuentemente, le pidieron aquí a los haitianos, en la persona de Boyer, que por favor viniera a tomar posesión. Pues adivina que cuando él llega, aquí no le hacen un solo disparo de confrontación a Haití. 1822, ya somos para acá. Es más, recibieron a Boyer con honores militares donde estaba la presidencia de la República. Esa es la tesis de los haitianos, que ellos nos invadieron. No, nosotros lo llamamos y le dijimos, lo necesitamos. Vengan a administrar esta parte del territorio. Espérate un momentito. Esa es una tesis de Franklin Franco. Eso es una tesis de Juan Bosch. Espérate un momentito. Sí, pero esa tesis originaria es de Haití. Usted le pregunta a los haitianos, como yo he interactuado con ellos, y en la historia haitiana el está intelectual haitiano, que sí. Los haitianos se educan sobre la base conceptual histórica, doctor, claro, de que no hubo una invasión, de que nosotros le pedimos a ellos que vinieran aquí a resolver un problema. Elemental. Y que ellos duraron 22 años administrando un territorio al cual le anularon la iglesia, prohibieron que se hablara español, los medios de producción, y luego entonces cuando nosotros tuvimos que expulsarlo del territorio, tuvimos que durar, doctor, no fue un trabucazo, fue de 1844 a 1856, aquí se peleó 11 años. Pero después del 27 de febrero. 11 años, del 27, pero claro, y la batalla de la Carrera y el 19 de marzo, y el 30 de marzo. ¿Tú sabes por qué? Porque a los haitianos facilitaron. Hasta Tatica tuvo que intervenir para nosotros poder liberar. Escúchame a mí. La batalla de Limón. Márcalo ahí, para que no lo confundamos. Mira, el 27 de febrero de 1884, los haitianos no le hicieron resistencia a la separación. El 16 de enero, atiende, de ese mismo año, se había escrito, Sánchez fue que lo escribió, la proclama como el documento básico para la separación. Se llamaba Separación de la parte este de la isla, de la parte oeste de la isla, separación. Con ese documento de enero, 16 de enero, que dice Bobadilla que lo hizo él, pero dice el secretario de Sánchez, que fue Sánchez que lo redactó, entonces el secretario es testigo. Y con ese documento que se proclama la separación en febrero. Y con ese documento, lo primero es que al momento de proclamar la separación, me hiciste dar un salto, Sánchez queda siendo el presidente de la Junta Gubernativa. Lo que pasa es que Sánchez era de clase media, y había una clase alta que el líder era Bobadilla, y bueno, después Báez, porque hubo una conjunción de gente de clase alta y de gente de clase media. Cofradía. Y entonces los de clase alta eran más dominantes, y luego sacan a Sánchez y designan a Bobadilla. Por eso dicen que Bobadilla fue el primer presidente, no fue Sánchez primero. Lo otro es que con ese documento del 16 de enero, se mantiene la República hasta el 6 de noviembre de ese año. Yo digo, me voy a equivocar en esto, me voy a atrever. Esa fue la primera Constitución dominicana, ese documento. Bueno, ya la de 6 de noviembre, que es la que se celebra, ya atiende. Ahí entonces se proclama formalmente la Constitución en una constituyente que se hace en San Cristóbal. Pero esa Constitución dominicana, no lo digo yo, lo leí del señor Locuar, que puertoplateño y compueblano, que escribió un libro sobre la Constitución dominico-haitiana, el padre de Sandy Locuar. Y él dice que esa Constitución de 1844, de 6 de noviembre, tiene 82 artículos textualmente transcritos de la Constitución haitiana de 1843. ¿Por qué? Porque Báez, que era un jurista de muchísima
calidad y Sánchez habían sido constituyentes en esa constitución de Haití porque era la misma isla. Sí, pero que ahora era una realidad fáctica como sí, todos los independentistas, doctor, y los trinitarios y los filorios fueron formados en el ejército haitiano. Sí, sí. Y Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Mella, todos fueron miembros del ejército haitiano porque era la única realidad. Entonces, eso no le quita mérito. ¿Cuál es el punto? Transcribir la constitución haitiana y que fuera la fuente ha pasado en España. Y el derecho anglosajón, que tanto estudiamos los abogados, sabemos la influencia que tiene en la otra parte del mundo, claro, como los códigos napoleónicos. Pues tú sabes cuál es el Pero llegó el momento en que ya reescribimos los códigos. Totalmente. ¿Tú sabes cuál es el punto? Y tenemos nuestra propia jurisprudencia. De acuerdo. ¿Tú sabes cuál es el punto con eso? Adivina. ¿Por qué decir que la Constitución Dominicana tiene como base la proclama de Filadelfia de Estados Unidos, que tiene origen en la Constitución Española, y restarle mérito a que tiene 82 artículos, 83 dice él, transcrito, y lo pone ahí, de esa Constitución haitiana? ¿Por qué? Porque la República, los historiadores nos escribieron la historia sesgada por conflicto de intereses, por una parte. Y por otro lado, mira, voy a decir una cosa que va a doler. ¿Tú sabes quiénes trajeron la esclavitud aquí? España. ¿Sabes quiénes fueron que trajeron la libertad aquí? Haití. Cuando ayer llega aquí, después se complicó todo. Déjeme tomar otro cafecito. Sí. Mira, después se complicó todo. Cuando llega aquí, cuando llega aquí. Usted está poniendo a prueba, mire. La democracia, usted está poniendo a prueba. No. Estoy porque yo estoy obligado a escucharlo. Estoy decantando la hipocresía, que son cosas distintas. Sí. Eso es un tema. Cuando llegan los españoles instauran la esclavitud. Ya, cuando llegan los españoles, cuando ayer llega, dice lo que había dicho Toussaint Louverture, o había impulsado Toussaint Louverture, dice, bueno, dos cosas principales. Primero, se prohíbe la esclavitud en esta parte de la isla, porque ellos tenían la libertad allí. Sí. Segundo, pero aquí no hay ley general. ¿Y sabe quiénes fueron que trajeron los códigos? El código penal, que era francés, pero estaba instaurado en Haití. El código de procedimiento criminal, el código de procedimiento civil, el código civil francés en francés. Aquí fueron los haitianos. Bueno, pero que Haití tiene el mérito, ahí coincido con usted, de evidentemente ser la primera colonia libre de todo el hemisferio, sí, pero fue quien le dio evidentemente la influencia de la libertad. Lo que no le perdonan a Haití, ni Francia, ni Inglaterra, ni ninguna potencia, es que elimina y le abre los ojos a todos los esclavos del planeta. Es decir, cuando llega la guerra de secesión a Estados Unidos, los primeros negros emancipados fueron en Haití. Y sin Haití no es posible ¿Cómo pensar. es posible que estos negros hayan proclamado la libertad? Ahora, lo que no le podemos perdonar a Haití es que toda esa influencia y los códigos, ¿usted sabe lo que hizo Haití aquí? Que creó condiciones desiguales. A propósito, doctor, discúlpeme un segundito. Sí, claro. Eso no es tan bueno, porque lo que los haitianos hicieron fue que pelearon en contra de los franceses, se liberaron, pero cuando vinieron aquí querían convertir a los dominicanos en sus esclavos. Y crearon un modelo, doctor, en la que la constitución haitiana que trajo Boyer y en toda la negociación que Haití hizo y el modelo impositivo era para que los dominicanos fueran quienes produjeran y trabajaran para financiar y cubrir el déficit del quiebre del pueblo haitiano. Como consecuencia explotando nosotros como consecuencia de la misma revolución y de la guerra. Doctor, y le tengo un dato histórico, que hay que decirlo también. Voy a terminar entrevistándote. No, yo quiero que... Es un diálogo. Yo quiero que lo aquilatemos y que le demos un poco más de profundidad a eso. Usted sabe por dónde fue que entró Francisco Rosario Sánchez cuando Pedro Santana se convierte en el traidor de la patria, después de ser un héroe fundamental, combatiendo. Si sin Pedro Santana no hay independencia, para que estemos claros, pero lo hizo con sus empleados del Hato del Este, con la influencia de una que nació en Haití. Sí, que nació en Haití, pero eso no le quita mérito. Era la misma isla. Pero se sintió más dominicano porque estaba dividido entre sus padres dominicanos y haitianos. Ahora, después que Santana pelea que nos anexa a España, ¿tú sabes lo que hace? Que estaba en el exilio Sánchez.
que convence a la élite política del momento de Haití de que lo reciban, de que lo manden a República Dominicana. Y es gracias a Haití que nosotros logramos pelear y crear un movimiento nacionalista para sacar del poder y hacer que fracase el proyecto anexionista de Santana. Pero hay haitianos que quieren decir, doctor, que entonces, gracias a Haití, la República Dominicana no se anexó a España y ustedes no deben la independencia. No, ¿usted sabe cuál es la verdad? Que lo que le dijo Sánchez, que fue una mentira estratégica brillante, es el peligro de que el territorio este caiga en manos de Francia, es inminente. Yo estoy dispuesto a que si ustedes ponen los hombres y las armas, la isla de Santo, la parte este de Santo Domingo vuelva a ser haitiana. Y la élite haitiana le da los hombres y le compra la mentira a Sánchez. Es una jugada brillante. La estrategia. La primera sacrificada es la verdad. Y ellos dicen, bueno, vamos. Y ellos le mandan los hombres. Y cuando los pobladores de aquí de la colonia, los dominicanos, ven que llegan esos refuerzos y que Sánchez comienza a pelear contra Santana, hay que hacer el levantamiento en Capotillo, es que Luperón toma fuerza. Pero ¿qué pasa? Que entonces cuando se pelea y se desplaza el proyecto anexionista, y a la reina le habían vendido la mentira también de que los dominicanos querían la anexión, y cuando ella le dice, ahí se está peleando y que manda más hombres, dice, pero a mí me dijeron que yo quería, y manda a retirar los hombres. Pero los haitianos no vinieron aquí a apoyar la libertad dominicana. Ellos vinieron a desplazar el peligro que le describe Sánchez. Si Francia toma control de la parte este, van a llevar la esclavitud de nuevo al oeste. Correcto. Pero cuando se vence a Santana, ¿qué hace entonces aquí? Se pelea contra Haití otra vez. Claro. ¿Y qué termina haciendo Santana? Fusila a Sánchez y fusila a todos los libertadores. Entonces una cosa es ver la historia desde un punto de vista donde le podemos quitar mérito a los hechos del proyecto, que no es lo que usted está describiendo, son verdades que duelen, pero que hay que saber contarlas. Sí. Y los historiadores nos han engañado. Nos han engañado. Mira que, adivina, ¿tú sabes por qué? Reconectando otra vez del 27 de febrero de 1844, ahí no hubo resistencia, porque los haitianos estaban de acuerdo con la separación. Espérate. Sin embargo, fíjate que en marzo, unos días después, los haitianos comienzan a hacer resistencia. ¿Tú sabes por qué? Porque a ellos les llegó la información de que como esta parte de la isla, recién separada, debilitada y abandonada por España, podía penetrar Francia por aquí para ir a recuperar la isla, parte de Haití. Esa es la explicación, porque ellos entonces prenden y dicen, pero espérate un momentito. Y eso es lo que tienen resistencia de esta parte de estos, los líderes de aquí, contra los haitianos, pero ellos, el temor de ellos era eso que tú destacas, que Francia entrara por aquí a Haití de nuevo. Y cuando Sánchez, fíjate si hay una perversidad en la narrativa histórica con Sánchez, por ejemplo. Sánchez logra recabar, bueno, Mella estaba creo que en Curazao, el Duarte estaba en Venezuela, y Sánchez busca el apoyo de los haitianos. Se afirma que él se refugió en Haití y lo apoyaron cuando Santana lo andaba buscando para meterlo preso. Hay una orden de conducencia contra Duarte, ¿tú sabías? Sí. Vigente. Cuando Santana lo andaba buscando para arrestarlos y o fusilarlo, obviamente, cada uno sale y se afirma que Sánchez salió hacia Haití, que lo protegieron. Por eso es que Sánchez entra por Haití y dice, entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte. Dicen que eso es un acto de traición. Y fíjate que él viene como con 14 hombres, o que era, o 42 hombres, a luchar contra Santana, que era un estratega militar y tenía control de esta parte. Y el ejército más poderoso. Sí, del momento, nunca lo entregó. Exacto, no se lo entregó a Duarte. No. Ese tema de por qué Duarte devolvió los cuartos. Lo nombra general y le dice, venga, y le dice, entrégueme el ejército, y dice, no, este ejército mío tiene el poder. No, tú verás, te lo cuento ahora, eso breve. El punto es que entonces Sánchez entra, hace resistencia con pocos hombres, lo vencen, y en San Juan de la Maguana, una junta militar le hace, donde estuvo Bobadilla inclusive, le hace un juicio militar. Y Sánchez ahí, que era abogado, había sido abogado del juez que presidía la junta militar. Y Sánchez hace su propia defensa. Hay que leer eso. Hay un libro que publicaron en la UAS, que no sé si lo han reeditado, Sanchito, un pariente de él,
Sánchez y Sánchez, le decían Sanchito, una cosa impresionante. Él recogió algunos como fragmentos de la defensa que hizo Sánchez. Y oye, una cosa impresionante, ojalá podamos ver eso. Lo voy a buscar. Va como abogado. Debe estar en el Archivo General de la Nación. Sí, debe estar ahí. Pero debe estar por lo menos en el economato de la UAS. Yo lo tengo y ya se me destruyó de tanto. Lo compré cuando era estudiante, hace 40 años. Yo era menor de edad cuando me gradué. Wow. Sí. Qué bien. El punto es que lo tengo y ojalá que haya la reedición. Ahí tú recoges fragmentos de la autodefensa que hizo Sánchez. Y cuando deciden fusilarlo, él hizo dos cosas. Dijo, era abogado. Le dice, bueno, me están acusando de traición a la patria, de traición al gobierno, a la Junta Gobernativa. Yo voy a confesarme traidor. Pero ese testigo, un testigo como el de ahora, el del caso Pulpo, ese testigo es traidor dos veces. Primero porque lo traicionó a ustedes conspirando conmigo y segundo porque ahora me traicionó a mí. Yo pido que lo juzguen por falso juramento. Y antes de que continuara el juicio, lo procesaron a él, suspendieron el proceso a Sánchez, lo procesaron a él y lo fusilaron. Cuando Sánchez escuchó que lo habían fusilado, dijo, ¿y ahora con qué prueba van a condenar? ¿Con qué prueba van a condenar? Si mataron la prueba. Entonces, bueno, el juez, que se molestó bastante, que presidía la Junta Gubernativa, que tenía la encomienda política de condenarlo. Entonces le dice Sánchez, mira una cosa, principio de legalidad, se llama esto en derecho penal. ¿Con qué código me van ustedes a juzgar? Si el código francés, cuando ustedes anexaron esta parte de la isla a España, lo derogaron. Y el código español aún no lo han aprobado. No hay ley. Óyeme, el juez se molestó y le dijo, ¿sabe que Sánchez no era del Rosario, era Francisco Sánchez? Que Sánchez era su mamá, porque no era reconocido por el papá. Eso desde el Rosario es un tema de los historiadores. Le pusieron el apellido para que no sea un hijo pródigo. El punto es que el juez se molesta y le dice, Francisco Sánchez, para fuñirlo, le advierto que usted se la ha lucido en otros tribunales, pero no se la va a lucir en mi tribunal. Sánchez se queda mirando y le dice, con muchísimo respeto, advierto al juez que preside esta comisión que ese Francisco Sánchez es aquel Francisco del Rosario Sánchez que lo defendió usted en Santiago cuando lo acusaban de asesinato de un sobrino y lo saqué absuelto. Wow. Al juez. Al juez. Una cosa preciosa. Lo que importa retener es que Sánchez murió peleando. Ya. No desbajemos los méritos. Y lo fusiló Santana en el cementerio de San Juan. Sí, fui ahí muchos sanjuaneros no lo saben eso. Sí, hay un árbol ahí. No, eso debería ser un museo. Se afirma así, muy pequeño y no. Son de la desgracia de esta nación. En el cementerio de San Juan. Doctor, estamos llegando a la conclusión, vamos casi a una hora de conversación. Yo le diría que si esto se repitiera constantemente, yo me animaría a que nosotros reescribamos esta historia. Imagínense un libro conjunto, en coautoría. Sí, o un debate. Mira, hay un debate que se dio entre varios intelectuales dominicanos. Pero ¿cuánta falta hace volver a estos temas? Sí, de verdad que me siento como un viaje en el tiempo. Pero hay un debate que se dio entre intelectuales dominicanos que explica por qué Lilis, que era dictador, fue el que proclamó padre de la patria a los tres. A Sánchez, Duarte y Mella. Es un buen cierre. Sí, deberíamos tener, es justo, tener me parece tres padres de la patria. En el cierre, doctor. No me da explicación. De eso fue producto de una inteligencia de Lilis, que era un hombre bastante hábil. Porque ese debate... ¿Pero usted está de acuerdo que tengamos tres padres de la patria? No me complica la cosa. Mira, ese debate... Aquí hay un señor que se llama Cundo, que se lo lleve. Cundo. No, aquí no hay Cundo. Aquí no hay Cundo. No, ni el Alvarito, que Dios no tenga la gloria. Ese debate le generó un problema a don Álvaro, que es histórico. Eso cuando sería 1884, entre 89, que tuvo Lilis como presidente del país, como dictador, vino un debate de quién debía ser el padre de la patria. Eso que estoy poniendo aquí. Y entonces, entre los intelectuales, cada quien postuló uno. Postulaba el suyo. Los defensores de Mella destacaban que debió ser Mella. Sí, bueno, que debió ser Mella, que Mella fue enviado incluso a Haití para negociar una estrategia de defensa común y que fue más exitoso que Duarte, que también lo habían enviado a eso, que fue el que hizo el trabucazo, que fue un guardia, en fin.
Otros decían que debía ser Sánchez, y destacan todo lo que estoy destacando aquí. Otros decían que debía ser Duarte. Llegó un momento que entonces comenzaron a criticarse al contrario. Uno con otro. Y Lili dijo, un momentito, no me remené en el altar, que se me caen los santos. Y metió un decreto, son padres de la patria los tres. Una solución salomónica, ese debate, y justa. Pero yo me inclino por Duarte. Mira, si hay que inclinarse por uno de los tres, yo vamos a dejarlo en apóstol. Mira, ese debate se dio hace unos años de Juan Isidro Jiménez Grullón. Tienen que buscarse este libro que está en el Archivo General de la Nación. Se llama El mito de los padres de la patria. Wow. Y Carlos Sánchez y Sánchez, variante de Sánchez. Oye, en un debate, lo escribían en una revista que se publicaba periódicamente, sobre el tema de eso, de quién tenía más méritos. Y el tema llegó a un nivel tal que terminaron insultándose entre ellos. Eso hay que leerse. Oye, comenzó con bastante calidad, con bastante categoría, y terminaron insultándose, diciéndose que tú eras un dictador, que tú eras proeto, que Sánchez era un traidor. Asillazo como los PRD. Óyeme, eso hay que ver, eso hay que leerlo, y te da una idea poco más concreta de por qué debemos reaprender la historia, porque lo cierto es que ese debate debe retomarse y ojalá que se pueda. Y sin el estigma de traidores a la patria o apátrida o qué sé yo, o que si tú eres un agente de la CIA había USAID, oiga usted, sin eso, porque te digo una cosa, y cierro con esto, en la construcción de esta parte de la República, Haití tuvo un papel importante, y ahora concluyo con esto, si tú me permites. Mira, en Haití hay dos Haití. Un Haití de los intelectuales, que son pocos, y un Haití de esa gente como que no sabe quién fue Toussaint Louverture, Juan Pablo Duarte ni Mella. Esa gente que anda ahí. Cuando se habla de Haití, de los haitianos, no es ese sector, es el sector intelectual, una parte del sector intelectual, porque Max Antoine tiene esa teoría, de que asume que esta parte le corresponde a la isla y que nosotros vamos a ser transculturizados. Mira esto, creo que lo encontré aquí, tú verás. No es bueno leer en televisión, pero mira esto. Con el tema de la transculturación, que si vienen tantos haitianos, nos van a robar la cultura y que somos... Oye lo que dice un autor americano que tiene un doctorado en antropología, George Murray. Oye lo que dice en un libro que escribieron, se llama Gerard Murray, que se llama La frontera dominico-haitiana. Oye lo que dice él, atiende, con el tema de la transculturación, de que nos van a hacer haitianos y que cuántas cosas, y que ¿cuántos dominicanos practican el vudú? ¿Cuántos dominicanos hablan el creol? ¿Y cuántos haitianos hablan el español? Y te digo una cosa, Haití tiene dos religiones, proclamado por Aristide, que era católico. La religión católica, y nosotros tenemos en mayoría católicos, y el vudú, que son minoría. Porque por un tema cultural, Yametrán Aristide, que era cura católico. Minoría no, doctor. La mayoría cultural en Haití practica el vudú. No, pero la brujería no es lo mismo que vudú, que es otra cosa. Lo que importa retener es que ellos la tienen como religión. Ahora, dominicanos, ¿cuántos dominicanos practican el vudú? Oye lo que dice este autor, americano. Lo contrario. Son los haitianos que aprenden español. Y es el creol fronterizo y batellano cuyo vocabulario incorpora palabras del español. Es decir, dice ese autor de un estudio antropológico que hizo de la frontera dominico-haitiana, es un tema interesantísimo, de varios autores. Él dice que en vez de ellos influir su cultura en nosotros, la cultura nuestra, por lo menos el idioma, influye en la cultura de ellos. ¿Y cuántos haitianos andan ahí que hablan español? ¿Cuántos dominicanos hablan creol? Ya. Eso te lo estoy diciendo porque es una narrativa de que la participación de tantos haitianos aquí van a cogerse la patria, que no sé cuánta cosa. Lo que sí yo digo es lo siguiente, y esta sí es crítica. Si insistimos con ese tema, va a generarse una onda expansiva de odio. Y si aparece un líder haitiano que catalice eso, lo próximo es que estaremos en manos de ellos, no con armas, no con drones, ni con tanquetas, porque están en las torres, están en las casas, están en los hoteles, están vendiendo
¿cómo se llama? Fresa en los semáforos. Están vendiendo agua de coco en tema. ¿Cuál es el punto con eso? Mira, ojalá que el presidente de Estados Unidos, y termino, se tome muy en serio cómo entre todos colaborarles para que ellos puedan resolver el problema haitiano en Haití. Pero ellos solos no pueden, y no tiene que ser, no puede ser con bayonetas. Es con aportes para ver si se logra que el sector intelectual, los políticos, que son una élite muy escasa, los militares que son otra, y los evangélicos que dominan Haití, y de alguna manera, con respeto lo digo, un sector de los libaneses, que no son empresarial, le colaboraban para que ellos puedan resolver ese tema ya. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití están provocando, ojalá que Donald Trump haga otra cosa, no sé a qué vino Rubio aquí respecto, si nos dijo si nos iba a ayudar, si iba a ayudarlos a ellos con ese tema, o nos iba a ayudar a ayudarlos. Si en Haití se da lo que estoy percibiendo, que están provocando que se cree un conflicto armado de geopolítica, tú sabes, de un conflicto armado entre los policías que son muy vulnerables, algunos de los cuales están involucrados con las bandas, con los grupos armados, prefiero decirlo, y esos grupos armados, y se crea un conflicto armado, adivina. Lo próximo es que esa gente que no está en el conflicto, que son una gran mayoría, que no tienen dominio de territorio alguno como lo tienen esos grupos armados, se generen una estampida hacia la frontera. Y si eso pasa, yo me pregunto, ¿qué militar va a dar la orden de disparar y cuál va a hacer el primer disparo? Y si cruzan, como pasa en Melilla, tú estuviste recientemente en Europa, como pasa en Melilla con España, con los marroquíes que cruzan la frontera y cruzan el muro altísimo y lo cruzan, aunque se matan muchísima gente en el cruce, pero cruzan. Si pasa eso, el ACNUR le corresponde decidir si son refugiados por un conflicto armado o no. Y el Estado receptor, que es República Dominicana, y estoy hablando de derecho internacional público y de geopolítica, el Estado receptor no es el que decide si un ciudadano o grupo de ciudadanos son refugiados, es la ACNUR, que pertenece a la ONU. Y muchos de esos líderes que están dirigiendo esa comisión de gobierno de Haití son provenientes de la ONU. Interesante, doctor Cándido Simón. De verdad que me toca hacer un ejercicio de escucha activa, como lo he hecho durante toda esta conversación. Mejor si es así dinámico. Sí, por supuesto. Si le doy la respuesta de lo que yo pienso, a lo que usted ha planteado, armamos un debate de otro programa. Lo invitaré, doctor, si me lo permite, a que tengamos una conversación, porque lo que usted está planteando es interesante desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista del derecho internacional público, son áreas que me apasionan también, pero yo creo que incluso esa discusión amerita una revisión a profundidad, no de su posición, sino de los intereses fácticos, reales, que no creo que la represente ni el gobierno de República Dominicana, ni la oligarquía empresarial, ni los grupos religiosos. Hay un vacío de conciencia en República Dominicana del espacio vital que está en medio de un caos, y la peor amenaza de todo es cuando se pierde incluso el sentido de pertenencia. Claro. El dominicano se ha convertido en un consumidor de lo global, desnotando lo local. Es decir, nosotros cada vez más le damos menos importancia a nuestros viejitos, a nuestros padres, a nuestras raíces, a la costumbre, el respeto a la autoridad, al respeto a la autoridad, a la integridad, a la ética, a la conciencia. Hay gente que va a la iglesia, a la solidaridad, y hay gente que va a la iglesia y no sabe que debe comunicarse en una comunión a través de la oración con Dios, y va a mostrar sus prendas y sus ajuares al templo. Y hay sacerdotes que, en vez de ser, o pastores, un puente entre lo espiritual y lo terrenal, terminan convirtiéndose en opulentos señores de la riqueza. Y youtubers, influencers, y diciendo malas palabras y pero y políticos, y otra cosa, mira, y militares que en vez de defender la patria están negociando y vendiéndonos. Hay una subversión de todo, doctor. Pero todo eso le invito a que lo dejemos ahora para la conversación más importante. ¿Usted sabe cuál es? La de nuestra gente, la que nos ha visto, para invitarle a que finalmente ahora emitan su opinión. Yo espero que tú me proveas de seguridad,
porque ahorita me dicen que soy traidor a la patria porque puse sobre el escenario. No, para nada. La No. otra Usted es un hombre de ciencia del y estamos y de idea, un tema dominicano que todos los dominicanos. Así que gracias por estar Siempre aquí, tuyo, hermano. por el debate y por atreverse a plantear estas cosas que mucha gente no plantea, y es mejor ponerla sobre la mesa y debatirla en el marco del respeto y sobre todo de la escuela de pensamiento que usted representa, un hombre con cabeza propia, Gracias. con juicio propio y que no piensa como los demás necesariamente. Ya. Eso le ha granjeado el éxito. Alguien me dijo que yo soy un polemista. Yo soy disruptivo, pienso diferente y pongo lo que pienso con la debida moderación, aunque a veces no agrade, porque uno no viene a estos escenarios a complacer peticiones. Gracias a Dios que ha sido moderado. Quiero leer su comentario. Ahora le toca a usted. ¿Qué piensa de las posiciones y de los argumentos profundos esgrimidos por el doctor Cándido Simón en esta tribuna? Ahora le toca a usted. ¿Está de acuerdo? ¿Hasta qué punto debemos nosotros profundizar en el conocimiento para, en el marco del respeto de la diversidad y del propósito común que nos une, que es de ser buenos dominicanos, planteemos nuestra opinión? Leo sus comentarios. Suscríbase, síganos en todas las redes sociales como @demócrata_rd. Recuerde que estamos en televisión 6 a 8 de la mañana, Teleradio América, Romana TV, Canal 42, 8 de la noche, de lunes a viernes, CTV, Canal 1 de Win Telecom, Teleuniverso, Canal 29. Esta es una gran cadena de plataformas televisivas que se suman a nuestros contenidos, y para toda la comunidad de dominicanos en el exterior, Estados Unidos, Europa, Centroamérica, el Caribe, nuestros dominicanos ausentes que lo dan todo, TVIC Hispanic, gracias por conectar con nosotros. En el nombre de Pancho y Fela, leo sus comentarios. Bendiciones.